¿Qué tal, amigos? Les saluda Galia Razo, periodista salmantina, que está iniciando con ustedes, que nos están sintonizando ahora, un nuevo proyecto que se denomina Sin Rodeos. Porque así es como hablaremos con los invitados que iremos teniendo en este estudio cada 15 días y donde pretendemos proyectar el talento que hay en el Bajío. Hay mucha gente muy valiosa, nacida en estas tierras del centro de nuestro país, y pues queremos compartir que no importa el lugar donde se nace, sino las metas y los anhelos que uno está dispuesto a cumplir. El día de hoy me acompaña una doctora en nutrición originaria de Salamanca, Guanajuato, y cuyo trabajo ha alcanzado allende las fronteras del país. Es prácticamente la madrina de este proyecto y me refiero a la doctora en nutrición Cristian Aspasia Razo García. Cristian, gracias por estar aquí y por aceptar estar en esta primera entrevista que llevamos a nuestro público. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder hablar en este foro. Pues como pueden ver, usted es muy jovencita, pero vamos a comenzar en orden un poco de su biografía para que sepan quién es Cristian Aspasia. Cristian, tú desde pequeña fuiste por lo que sabemos, una niña muy estudiosa, muy destacada, y bueno, haces tus estudios de primaria, de secundaria, de prepa. ¿En qué momento decides que nutrición ha de ser tu especialidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo hice mis estudios desde primaria a preparatoria en Salamanca, Guanajuato. Aquí fue donde nací y crecí. Y estudié en la prepa Salamanca, en la oficial. Y yo decidí estudiar nutrición era como una segunda opción. Nunca fue mi primera opción, pero al ir descartando algunas posibilidades de lo que no me gustaba, de lo que sí me gustaba, pues en realidad yo estaba muy metida en todos los asuntos del deporte, actividad física, y la verdad es que mi primera opción era actividad física. Estudiar actividad física, pero con la asesoría de mis profesores en la prepa, de mi familia, y sobre todo creo que de mi papá, pues como que no me alentaron mucho a estudiar actividad física, porque yo quería dedicarme, en ese tiempo jugaba squash, era parte del equipo estatal de squash juvenil. Entonces todo mi mundo giraba un poco alrededor del deporte. Entonces yo quería estudiar actividad física, me dijeron como que de eso pues no había mucho por hacer aquí, pero yo seguía como, mis papás me dijeron como, ¿por qué no estudias medicina y te especializas en medicina del deporte? Pero yo tenía muy claro que yo no quería ser médico, no tenía como esa vocación, no quería estar trabajando en hospitales. Mi papá es químico, entonces mi papá me dijo, ¿por qué no te estudias química? Entonces, pero tampoco me veía como trabajando en un laboratorio. Sí me emocionaba un poco como usar batas y me acuerdo, o sea, sí me gustaba mucho el ambiente académico, pero tampoco me veía trabajando en un laboratorio. Entonces, buscando alternativas, pensé como, bueno, nutrición, puedo estudiar nutrición y después enfocarme en el deporte. Entonces así fue como elegí estudiar la carrera de nutrición y ya me fui a Guanajuato a estudiar la licenciatura en nutrición. En la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato. Bueno, fíjate que nos acabas de describir, yo creo que el dilema que cientos de jóvenes tienen a la hora de elegir carrera. ¿Por qué? Porque pues realmente están en una etapa muy temprana, muy joven, y ya tienen que decidir qué hacer para el resto de su vida. Aunque la vida se encarga de mandarlos al cauce correcto, al que les tocaba vivir en esta permanencia, en esta dimensión que vivimos y que llamamos vida. Pero pasan todas estas ideas por la cabeza, ¿no? No, mejor esto, no, esto sí, no, te dicen la familia, no, te dicen los amigos, no, te dicen los profesores. Es un dilema, sí, pero lo acabas de describir muy bien. Y bueno,
retrocediendo un poquito, ¿quiénes son tus papás? Bueno, mis papás también son de Salamanca. Mi papá es Adrián Gumersindo Razo Almanza y mi mamá es Ruth García Arévalo. Tengo una hermana, Ruth Razo García, que es mi hermana menor, es 2 años menor que yo. Y bueno, esa es como mi familia nuclear con la que crecí. Y bueno, ya gracias por esos datos. Vamos ahora a otra vez a adelantarnos. Eliges la carrera de nutrición, terminas la carrera de nutrición y ¿cómo te va? Al estar estudiando, ¿realmente te convences de que es la carrera que querías? ¿Sí te gustó? Sí me gustó mucho. Es un poco como llevamos materias compartidas en la licenciatura de nutrición, o al menos en ese programa. Materias compartidas con la carrera de medicina, entonces la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato. Entonces llevamos anatomía, fisiología, materias que están muy relacionadas a medicina, entonces sí me gustó mucho. Pero aún en mis primeros 2 años de la carrera en total duró 5 años, pero en mis primeros años de carrera mis papás todavía insistían en que todavía tenía tiempo de presentar en medicina y estudiar medicina, porque mis papás de verdad querían que fuera... Querían un médico. Ajá, exacto, pero yo me negué y dije como no, ya empecé esto y lo voy a terminar, y ya una vez entrando a la carrera de nutrición me gustó más el área clínica, o sea, yo entré con una visión de voy a dedicarme a nutrición deportiva y luego en la carrera fue como voy a dedicarme a nutrición clínica y hice como ese cambio, y al final de la carrera cuando tuve que hacer el servicio social, el último año es de servicio social, la verdad es que por azares del destino, pues normalmente te dan una lista de hospitales y centros de salud en los que puedes hacer tu servicio social de nutrición como pasante de nutrición, pero a mí no me gustó donde me iba a tocar, no me gustó el hospital, y entonces yo dije voy a buscar a ver qué hay en otros lugares, y casualmente encontré que estaban solicitando o estaba la convocatoria abierta en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Estaban solicitando pasantes de la licenciatura de nutrición, entonces hablé con la coordinadora en ese tiempo de la licenciatura, si era posible hacerlo allá, si podía renunciar a mi plaza del estado para hacer mi pasantía y poderme ir a México. Entonces me dijeron que sí. Apliqué, fui a Ciudad de México con el apoyo de mi mamá, me llevó, me esperó en las entrevistas y al final fui una de las seleccionadas para hacer el servicio social allá. Y entonces me fui a Ciudad de México, mi último año de la licenciatura, y ahí fue donde me encontré con descubrí el mundo de la investigación. En ese tiempo teníamos que hacer un poco de investigación, participar en los proyectos de investigación del Departamento de Endocrinología y Metabolismo, que fue donde hice mi pasantía. Teníamos que dar consulta, pero también participar en los proyectos de investigación, y la verdad es que más que dar consulta me fascinó la investigación, y de ahí nació como el interés de hacer después la maestría y posteriormente el doctorado. Entonces así fue como fue evolucionando mi carrera, digamos. O sea, te fuiste descubriendo. Y bueno, después del año me fui a la Ciudad de México, hice un año de servicio social y después me quedé un segundo año como pasante de investigación en el Subirán. A ver, detengámonos un poquito ahí. Entiendo que el Salvador Subirán es pues el máximo instituto o institución en nuestro país, en México, en materia nutricional. Correcto. Tuviste el privilegio de estar ahí. Sí. Y entiendo también que estuviste dando consulta. Bueno, ahorita lo dices. Cuéntanos alguna anécdota, algún episodio que te haya pasado ahí en esa institución y que te haya marcado. Bueno, puedo contar muchísimas, pero yo creo que siempre voy a recordar a mis maestros del Subirán,
porque todos eran unas eminencias, bueno, todos son, porque todavía trabajan ahí, pero recuerdo mucho a la licenciada en nutrición Griselda Brito y al licenciado en nutrición también Marco Melgarejo. Ellos trabajan todavía en el instituto y la verdad es que todo su conocimiento, todas las exigencias que en ese momento era como, yo pensaba, son demasiados estrictos, la verdad es que seguir su ejemplo fue como lo que marcó mi carrera en realidad, porque son muy profesionales, siempre compartieron como todos sus conocimientos con nosotros y nos enseñaron todo, no solo cómo dar consulta, no solo cuáles son las guías a seguir, sino también a nivel personal nos coacharon mucho en las exposiciones, nos decían como tienes que presentar de esta manera, no te puedes parar en un foro a presentar así. Entonces, más allá del conocimiento, nos dieron como tips para desarrollarnos en el ámbito laboral. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me marcó. Y también el conocer a grandes doctores que también nos enseñaron muchísimo. Yo creo que todo eso enriqueció mucho mi formación académica y obviamente la interacción con los pacientes, ¿no? De que nos llevó de, ok, esto es lo que dice la guía, pero tienes un paciente que tiene una vida, que tiene un estilo de vida diferente, que sus condiciones sociales, económicas son de cierta manera, entonces tú no puedes llegar e imponer y decir, tienes que hacer esto, ¿no? Entonces como adaptar los conocimientos a la realidad de las personas paciente que tienen enfermedades crónicas, no es sencillo y entonces sí, ir de lo académico a lo práctico fue muy enriquecedor en general. Y en este sentido, pues llegan ahí, me imagino, pacientes de diversos niveles socioeconómicos. No puedes tú como nutricionista decirle, pues mire, va a comer un bistec de res todos los días, yo qué sé, ¿no? Cuando ni siquiera alcanza para uno, de Exacto. Un solo día. En ese sentido es que dices que adecuas sí. la realidad económica del paciente con lo que le puede resultar mejor nutritivamente hablando. Correcto, sí, hay que adaptar el tratamiento nutricional al nivel socioeconómico y al estilo de vida que los pacientes tienen, ¿no? Porque no se puede llegar a imponer una dieta estricta, porque ni es beneficioso para ellos, no la van a seguir, o sea, tiene muchas implicaciones en la adherencia al tratamiento. Entonces, si tú quieres que tu paciente en realidad se adhiera al tratamiento, a la dieta, pues tienes que hacerlo de una manera que sea sencillo para ellos en su día a día, porque no es fácil. Y bueno, después decides seguir preparándote, ¿te vas a dónde? A estudiar la maestría. Sí, después terminé de hacer el servicio social y decidí hacer una maestría en nutrición humana en la Universidad de Guadalajara. Entonces me mudé a la Universidad de Guadalajara y ahí hice mi maestría, que duró 2 años en el Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Y de ahí sales, bueno, recuerdo, antes de irnos al doctorado, todavía no entramos al doctorado, ahí recuerdo que tuve la oportunidad de estar presente en la defensa de tu tesis, de tu trabajo de maestría, y empezó un ruidito de la computadora, de no se supo qué, y todo el mundo estaba, tanto los sinodales como los asistentes, angustiados de que se va a desconcentrar. Y tú tomas el toro por los cuernos y dices, pues espero que este sonido no los desconcentre para yo poder seguir explicando. O sea, la que menos desconcentrada estaba eras tú, creo que los desconcentrados éramos todos los presentes ahí, no sé si recuerdas. Sí, lo recuerdo, creo que ya lo había olvidado, pero ya me hiciste recordarlo, sí, fue... Pues sí, la tecnología a veces siempre falla en el momento menos esperado, sí. Y ya tenía esa presentación tan ensayada que creo que dormida la podía recitar, entonces como ese sonido no... Era lo de menos. Sí, no podía detenerme. Ajá, claro. Y luego decides el doctorado.
¿Cómo lo decides? Porque luego normalmente es un paso difícil en el sentido de, bueno, ¿sigo estudiando eternamente o ya aplico mis conocimientos en el campo práctico? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Sí, esa es muy buena pregunta porque creo que siempre en cada punto de la carrera he tenido diferentes opciones. Entonces, cuando terminé la maestría, me ofrecieron trabajar con mi directora de tesis en ese tiempo, la doctora Bárbara Bismanos. Ella siempre fue muy generosa y entonces me dijo como que podía seguir trabajando con ella en investigación, en nutrición, y que habría la posibilidad de que hiciera el doctorado en salud pública en la Universidad de Guadalajara. Y trabajé después de la maestría 1 año, pero yo tenía como esa espinita de ir siempre como estudiar en el extranjero. Entonces dije, yo quiero hacer el doctorado en el extranjero, quiero conocer otras formas de hacer investigación, quiero conocer otros temas, explorar otras áreas, porque en ese tiempo estaba muy enfocada en la nutrición materno-infantil, sobre todo nutrición en el embarazo. Esa fue mi tesis, adiposidad durante el embarazo. Pero yo quería como salirme un poco como de esas áreas y explorar otras. Y entonces apliqué al doctorado de salud pública en la Universidad de Guadalajara. Me aceptaron, pero también apliqué paralelamente al doctorado de Ciencias de Nutrición Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública de México, que tiene sede en Cuernavaca, Morelos y otra sede en la Ciudad de México. Y también apliqué, o estaba tratando de contactar otros investigadores en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. Y al final decidí, me aceptaron tanto en salud pública, en Cuernavaca y en Guadalajara. Y entonces tenía que decidir, o podía decidir esperarme 1 año más y seguir como con las aplicaciones que tardan mucho para hacer el doctorado en el extranjero. Y como yo no quería postergar mucho mi doctorado, dije como, bueno, creo que ya aprendí mucho en la Universidad de Guadalajara, quiero aprender de otros grupos de investigación, y entonces me fui a salud pública y ahí ya hice mi doctorado, que duró 4 años, en ciencias de nutrición poblacional. Pero ahí fue también un momento definitivo, por lo que entiendo, en el sentido de que te marcó para poder seguir la etapa que debía continuar en esta tu vida. Porque gracias al contacto con quien fue uno de tus maestros, entiendo, tu director de tesis. Correcto. Fue que ahora te encontramos donde estás, que es el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington. Y pues eso se dice fácil, pero realmente es un largo camino recorrido. Platícanos un poquito de esto bueno, consigues esta meta de ir al extranjero, pero ya con tu doctorado. Sí, correcto. Pero el proyecto entiendo que lo hiciste vinculado con aquella universidad. Sí, bueno, entro al doctorado y en el doctorado normalmente te dan como 1 año para decidir conocer a los investigadores, explorar diferentes temas de investigación y ver dónde puedes hacer tu tesis de doctorado y con quién, ¿no? Eso es como lo más importante del doctorado, creo, como identificar un mentor, un director de tesis y un tema que trabajar. Y a eso te dedicas prácticamente el primer año con algunas otras materias. Y entonces en esta búsqueda, el doctorado está coordinado por el Departamento en Investigación en Nutrición y Salud, que es el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, o CINIS, del Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces obviamente, pero hay otros centros de investigación, hay centros en salud poblacional, en evaluación y encuestas. Entonces yo empecé a explorar varios temas, y uno de los temas en los que podía haber desarrollado mi tesis fue en lactancia materna y adiposidad en niños. Pero después yo tuve en una de mis clases, en mi clase de epidemiología y salud pública, había un profesor invitado, que es el doctor Rafael Lozano,
Y a mí sus clases, la verdad, su clase sobre la carga de la enfermedad me llamó mucho la atención y la verdad es que me impactó como todo el proyecto, porque en realidad no era una clase, sino es un proyecto en el que él ha trabajado desde hace 30 años, es uno de los pioneros en el estudio de la carga de la enfermedad en el mundo y me gustó muchísimo. Él era de otro centro, no era del centro de nutrición, entonces no me conocía obviamente, entonces yo tuve que ir a tocarle la puerta y decirle, doctor, me gustó mucho su clase, yo quisiera ver la posibilidad de trabajar temas de área de nutrición, de dieta. Yo estoy en el doctorado de nutrición y estoy buscando un mentor y un tema de investigación. Entonces estas son como algunas ideas que tengo. Y el doctor no me dijo que sí a la primera, me dijo como, pues no lo sé, porque no tienes una formación en sistemas de salud, él es experto en sistemas de salud, tu formación estadística no es tan fuerte, porque además en la licenciatura de nutrición no tenemos una formación muy fuerte de estadística, de epidemiología. Yo venía de una maestría en profesionalizante, no de investigación, y me pasé a un doctorado de investigación. Entonces yo tuve que tomar clases básicas de epidemiología, de estadística, como para emparejarme con los que ya tenían una formación mucho más fuerte en estas áreas. Me dijo, como tu formación es tan fuerte en estas dos áreas, entonces si quieres trabajar este tema tienes que prepararte. Y me dijo, ¿cómo está tu inglés? Tienes que hablar muy bien el inglés, porque si hacemos este proyecto te vas a ir los veranos de investigación a Seattle, a Washington, para que en realidad trabajes con todo el grupo de investigación que hace la carga de la enfermedad. Y entonces, obviamente me dio un poco de miedo, pero yo dije, sí, puedo hacerlo. Y ya, eventualmente, o sea, me dijo como, bueno, lee esto y lo discutimos. Y después de como 10 sesiones, creo que me dijo, ok, creo que sí puedo hacer, creo que sí podemos hacer el proyecto juntos. Y pues ya, entonces hicimos, mi tesis del doctorado fue la carga de enfermedad atribuible a los factores de riesgo relacionados con la dieta en México, a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces básicamente era cuantificar cuántas muertes y cuántos años vividos con discapacidad pasa la población mexicana debido a que tienen una mala alimentación. Oye, muy interesante, pero más interesante aún, pues dos audacias tuyas. Una, el ir a tocar la puerta del investigador aún sin conocerlo y solamente con la grata impresión de los conocimientos compartidos. Y dos, decir sí lo saco adelante aún cuando sea en inglés. Esta parte del inglés a mí me interesa mucho que hagamos hincapié, porque hay mucha gente, muchos estudiantes, muchos jóvenes que anhelan ir a estudiar a otros lados, que anhelan viajar, que anhelan tener experiencias fuera del país y sin embargo pues no se preparan en este factor que es el inglés. ¿Por qué es importante estudiar el inglés? Bueno, yo creo que es básico en pleno 2024 saber por lo menos 2 idiomas para poder desarrollar tu vida profesional. Pero inglés creo en particular es muy importante porque al menos si te piensas dedicar en investigación, la mayoría de las revistas científicas están escritas en inglés. Casi todo lo más novedoso está escrito en inglés. Entonces, si quieres realmente estar actualizada y realmente, digamos, ser punta de lanza en investigación, en cualquier área, todo está escrito en inglés. Entonces, creo que es básico a estas alturas saber el inglés. Y afortunadamente yo desde pequeña, mis papás siempre nos pusieron a mí y a mi hermana en escuelas que tenían cursos de inglés. Entonces yo aprendí inglés desde que estaba muy pequeñita, en primaria, y siempre me gustó. Entonces creo que se me facilitó mucho el inglés, pero no solo lo aprendí desde chiquita, sino todas, desde primaria, secundaria, prepa, en la universidad, aunque no teníamos cursos específicos de inglés, yo tomaba cursos extra después de la
licenciatura me metía en curso, cuando estaba viviendo en la Ciudad de México me metía en curso de inglés específico. Entonces siempre he estado estudiando inglés. Siempre que me preguntan ¿y dónde aprendiste inglés? Es como, lo aprendí, y sigo aprendiendo todavía, lo aprendí a lo largo de la vida. No fue como ya un curso. Sí creo que aprenderlo desde pequeña me ayudó, pero en realidad sigo estudiando inglés todavía. Claro. Y bueno, finalmente estás trabajando ahorita en calidad de que ahí donde, bueno, eres investigadora, pero ¿cómo se llama en sí tu plaza? Sí, bueno, justamente hace un mes me acaban de dar el puesto de profesor asistente, porque yo fui como estudiante, después del doctorado hice un postdoctorado de 5 años y ahora me dieron el puesto de profesor asistente en el departamento de ciencias para la medición de la salud. Y todo esto en inglés, porque pues allá hablan inglés, ¿verdad? En Estados Unidos. Y precisamente quisimos aprovechar la estadía de Cristian aquí en Salamanca porque pues tendrá que regresar a su trabajo, a su labor, y no, como quien dice, de carrerita a visitar a sus familiares. Y nosotros quisimos platicar esto porque creemos que es una historia inspiradora en el sentido de que muchos jóvenes pueden anhelar ir a hacer su especialidad fuera, pero el camino es lento porque hay que ir cumpliendo las etapas, pero también de constante aprendizaje, no solamente de las materias que se tienen, sino colaterales como es el caso del inglés, o puede ser alguna otra disciplina dependiendo de la carrera que se quiera estudiar, ¿verdad? Y pensamos que Cristian Aspasia Razo García, pues es un ejemplo para la juventud salmantina que está mostrando que no necesariamente la cuna geográfica donde naciste te va a determinar de por vida. Si tú tienes anhelos, si tú te esfuerzas, podrás lograrlo. En el caso de ella, fue fue haciendo el camino formativo profesionalmente, y en ese mismo camino fue descubriendo cuáles eran las áreas que a ella le llamaban la atención. Nos dijo desde bastante temprano en la entrevista, a mí me llamó la atención la investigación. Y bueno, pues ahora la vemos como toda una investigadora en un instituto estadounidense en materia de nutrición. Y pues, Cristian, yo solamente te quiero felicitar, pero no sin antes que nos comentes, ¿a ti te ha determinado el hecho de ser de Salamanca? Es que mucha gente dice, es que Salamanca, ¿qué? ¿Cómo definirías que ha determinado o ha influido en ti Salamanca? Pues yo creo que ha influido mucho en mi carrera. Yo creo que nací y crecí aquí, entonces si yo le debo algo más bien me siento muy afortunada de haber tenido los profesores que tuve desde la primaria y desde la secundaria. En la secundaria recuerdo perfectamente a mi maestra que me daba química. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Se apellida de la Madrid. Estudié en el Colegio del Bajío y a mí me fascinaba la clase de química. Yo creo que si tomé gusto por la lectura, investigación, estudiar inglés, ha sido debido a que tuve grandes maestros en cada una de las escuelas en las que estuve. Desde el Ávila, el Colegio del Bajío, en la Prepa Salamanca, creo que la mayoría de mis maestros que me marcaron fueron maestros de química, la maestra Columba de español. Creo que todo lo que aprendí, siempre me enseñaron como, esto es lo que puedes aprender, pero hay un mundo extra, y entonces ir como siempre dar ese paso extra y no solo quedarte con lo que te enseñan en el aula, creo que fue muy enriquecedor para mí. Entonces yo tuve muy buenos maestros en mis escuelas de Salamanca, entonces creo que las bases
las tuve aquí y eso fue lo que me pudo impulsar a otros espacios. Pero las bases las obtuve aquí en Salamanca. En Salamanca. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que ven como algo imposible o demasiado difícil el lograr sus metas? Pues ya no digas en otro país, sino inclusive fuera de la ciudad. ¿Qué les dirías? Pues les diría que no es sencillo, que vas a tener algunos tropiezos, que el camino no es no es como directo, sino hay recovecos, hay curvas que tienes que dar, porque al final todo es aprendizaje. Pero si tú tienes muy claro el objetivo, sea el cual sea, creo que esas curvas, esos recovecos, más que, ¿cómo explicarlo? Más que pérdida de tiempo o obstáculos, en realidad son aprendizajes. Y yo quería irme a hacer mi doctorado en el extranjero, no se pudo, pero pude hacer mi postdoctorado en el extranjero. Entonces, tus planes van cambiando en el tiempo y está bien, o sea, tienes que adaptarte al cambio y el progreso es lento, pero si sabes cuál es tu objetivo, nada te puede detener. Muy bien, pues magnífica reflexión para cerrar con esta entrevista con la doctora Cristiana Aspasia, pero también magnífica reflexión para cerrar nuestro primer programa de Sin Rodeos, y que esperamos que en este canal nuevo de YouTube que estamos abriendo para todos ustedes les haya servido también. Recuerden que iremos recorriendo pues la vida de varios personajes sobresalientes del Bajío, que son ejemplo, que son motivación y que son inspiración. Por lo pronto, muchas gracias, Cristian, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos hasta el próximo.